Si en esta clase tienen preguntas, nomás levanten la mano y lo voy a contestar lo más rápido que pueda, pero como les dije, tengo mucho que repasar y todo es de suma importancia. Para hacer una recapitulación de lo que hemos visto en el pacto de obras, ya transicionando, ¿cómo se dice?, pasando del pacto de obras al siguiente pacto, que es el pacto noéico. Voy a leer la Confesión de Fe, capítulo 20, que como les dije, muy pronto todos ustedes tendrán una copia de la Confesión en sus manos. Pero dice la Confesión de Fe, capítulo 20. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para el llamamiento de los elegidos y el engendramiento de la fe y el arrepentimiento en ellos. En esta promesa, el evangelio fue revelado en sustancia y, por lo tanto, fue hecho eficaz para la conversión y la salvación de pecadores. Sean honestos ahí conmigo. ¿Sí le entendieron a la confesión? ¿No le entendieron? Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado. Ya estamos ahí, ¿verdad? Todos entendemos que el pacto de obras fue quebrantado. Y habiéndose vuelto inútil para dar vida. ¿Por qué se convirtió inútil para dar vida? ¿Cuál era la condición del pacto de obras? What was the condition of the covenant of works? Era dar perfecta, personal y perpetua obediencia a Dios en todo. So the covenant of works was to give God perfect, personal, and perpetual, or forever, obedience. Obedience to God. Now, ask yourselves, have you sinned in this world? Then you have transgressed the covenant of works. Nos preguntamos, ¿tú has pecado? Entonces has violado el pacto de obras. Entonces el pacto de obras para ti se ha vuelto inútil. No te puede dar vida porque ya lo has violado. ¿Cómo es que lo violamos todos? En Adán. In Adam we all fall. Dice, agradó a Dios, it pleased God, dar la promesa de Cristo. To give the promise of Christ. ¿En dónde es que Dios le dio la promesa de Cristo a Adán y a Eva? Génesis 3:15, que le dice Dios a la mujer, a la serpiente. Maldiciendo Dios a la serpiente le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Él te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. And I will put enmity between your seed and the seed of the woman. He will stomp your head, but you will bruise his heel. So that is the first promise of Christ, all the way in the beginning, since Genesis 3:15. Esa es la promesa de Cristo desde Génesis 3:15. Le agradó a Dios después del quebrantamiento del pacto de obras dar esa promesa. Dice, la simiente de la mujer como medio para el llamamiento de los elegidos y el engendramiento, la fe y el arrepentimiento en ellos. En esta promesa el evangelio fue revelado en sustancia y por lo tanto fue hecho eficaz para la conversión y la salvación de pecadores. So on this promise, this is the means of grace where God calls his elect. He gives them faith and repentance so that they could believe in the promise of the gospel. Entonces, aquí lo que tenemos que ver de aquí en adelante es que todos nuestros, como lo dice, vayan conmigo a Hebreos 11, todos nuestros antiguos, es como lo dice Hebreos 11, estaban viendo esa promesa, la promesa de la mujer, de la simiente de la mujer, Hebreos 11. Y otra vez estoy estrenando Biblia, entonces tengo unas páginas que están medias pegadas.
y estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Si usted está buscando actualizar su Biblia, esta es una Biblia que yo les recomiendo, una traducción muy buena. Dice Hebreos 11, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces, por la fe, nuestros antiguos, escuchando la promesa, es como llegaron a salvación. Pero miramos dos simientes, y esto es muy importante. De aquí en adelante vamos a mirar dos simientes. Empecemos en Génesis capítulo 4, versículo 1. Rapidito, Génesis 4, 1. Otra vez, estas no son historias de niños, tienen demasiada teología sistemática, protológica y pactual. Entonces tenemos que verla en los ojos que Moisés las reveló. Dice Génesis 4, Genesis 4, 1. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hasta allí. Cuando Eva da luz a Caín, da luz a este hombre, a este varón, le pone nombre Caín. Y ella dice, he adquirido varón con la ayuda de Dios. Ella aquí está glorificando a Dios porque ella está esperando la promesa de la simiente. Ella cree que en Caín está la promesa de la simiente. Por eso su nombre de Caín literalmente significa adquirir. Ella está pensando que adquirió la promesa. So she's thinking that she is acquiring the promise that was revealed in Genesis 3:15. Y luego dice que también da a luz a otro que se llama Abel. Y su nombre en hebreo, Hebel, literalmente significa vapor o aliento. Porque lo que miramos es que su vida es breve, como el vapor. ¿Verdad? Entonces, de aquí en adelante lo que estamos viendo es que estos nombres están catequizando. Así es como Moisés nos enseña que Dios está catequizando la vida de nuestros antiguos. So God is catechizing, He's instructing the life of our ancestors with their names. Cain means acquiring, and Abel means vapor because his life was a short span, just like the vapor. Génesis, seguimos adelante ahora, Génesis 3, 5. Bueno, pausa allí. Antes de esto, dice en el 2 que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra, ¿verdad? Y lo que nos tenemos que preguntar aquí es esto. ¿Por qué Abel es pastor de ovejas si la primera vez que miramos en la Escritura que el hombre come de los animales es hasta después del diluvio? ¿Por qué Abel está apacentando ovejas? So why is Abel a sheep herder if the first time that we see instituted in Scripture that man ate from animals was after the flood? Esto nos lleva a entender que la vocación de Abel no era un simple pasatiempo o no era diversión para él. La vocación de Abel, igual como fue la vocación de su padre, es agradar a Dios y glorificarlo en todo. Es servir a Dios.
Ese siempre ha sido la institución desde el principio. Somos imágenes y representaciones de Dios. Entonces, la razón por qué Abel es un pastor de ovejas es porque él está entrando en un culto pactual con Dios. The reason Abel is a sheep herder is because he's entering on a covenant worship with God. Seguimos adelante ahora sí, 3:5. Y aconteció, dice la Escritura, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín su semblante. Ok, aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Lo primero y una de las cosas más importantes es esto. El orden litúrgico, or the order of worship, the order of worship. ¿Alguien ha escuchado liturgia antes? Tal vez los que han estado en la iglesia católica. ¿Qué es liturgia? La hermana Nieves dijo, liturgia es liturgia, algo consecutivo. Liturgia, correcto, es el orden del servicio. Nosotros tenemos un orden de servicio. Y aún así todavía hay cosas que tenemos que mejorar en el orden del servicio. Primero Dios, vamos a implementar estos cambios. But it's the order of worship. Y lo que estamos viendo aquí es esto. Que Dios mira no solamente la ofrenda, sino la persona que trae la ofrenda y luego su ofrenda. Dice otra vez Génesis 4, versículo 4. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel primero, y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Entonces, en este orden litúrgico es un orden de culto. It's an order of worship, or service, or a service of worship. Culto. Nosotros usamos la palabra culto muy frecuente, como cuando tiene visita o está hablando con alguien, le dice, voy a ir al culto. ¿Qué es culto? ¿Qué es culto? Esta es la definición de culto. Culto, bíblicamente, es el acercamiento pactual del hombre a la presencia de Dios para rendirle honor, gratitud y obediencia por los medios que Él mismo ha señalado. Es servicio y ofrenda. Otra vez, culto es acercamiento pactual del hombre a la presencia de Dios para rendirle honor, gratitud y obediencia por los medios que Él mismo ha señalado. Es servicio y ofrenda. So, worship service is when we come near, covenantally, we come near to God, to His presence, to give Him honor, thanks, and obedience the way that He has prescribed, the way that He has told us in Scripture to do it. It's service and offerings. Ahora, mucha palabrería, ¿cómo lo entendemos más simple? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Nuestro hermano Luis ha hecho un excelente trabajo en exponer Primera de Pedro y estamos viendo Segunda de Pedro, pero quiero que vayamos a Primera de Pedro 2, 4 y 5, donde les quiero recordar y aclarar qué es un culto. First Peter chapter 2, verse 4 and 5. Dice Primera de Pedro 2, 4, 5, y ponga mucha atención a esto. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Empecemos del principio. Acercándonos a Él. ¿Cómo es que el hombre se puede acercar a Dios después de la transgresión de Adán? Por Cristo. ¿Cómo es que Abel podía acercarse a Dios si no conocía el nombre de Cristo? ¿Cuál sacrificio? Debe de haber sangre. Por eso dije que bíblicamente culto es acercamiento pactual. Cuando hay pacto debe de haber sangre. When there's a covenant, there must be blood. Usted y yo no entramos en adoración con Dios por medio de sangre de toros ni de machos cabríos, ni por nuestra sangre, sino por la sangre del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. We come to God to worship, not with our blood or blood from bulls, but with the blood of the Lamb that was spilled before the foundation of the world. Entonces nos dice, acercándonos a Él, con la sangre del Cordero, así es como nos podemos acercar a Él. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ustedes, iglesia, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso es lo que nosotros tenemos que ahora ser. Somos templos caminantes. We are walking temples of God. El Espíritu habita en nosotros. Pregúntese ahora, ¿usted peca todos los días? Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿no fueron ellos excomulgados del templo? ¿Cómo es entonces que usted puede pecar y a la misma vez tener comunión con el Espíritu Santo si Dios no habita en lugares donde hay pecado? Nos dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú fallas, Jesucristo vence. Por eso tu sacrificio, lo que tú haces, lo que tú ofreces, tu casa espiritual, es aceptada por el Padre por medio de Cristo Jesús. Por eso cuando oramos y terminamos nuestra oración, ¿qué decimos? Cuando terminamos. En el nombre del Señor. ¿Por qué usted dice en el nombre del Señor? Ahora, no diga porque Cristo dijo que lo diga en el nombre del Señor. No, tiene que haber una razón, un motivo, una circunstancia al por qué lo dice en el nombre de Jesús. Porque toda adoración sin Cristo no puede llegar al Padre. Tiene que ser Cristo por medio de su persona, por medio de su trabajo, que te acerca al Padre. Es Él quien te lleva a tener comunión con el Padre, como siendo casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, cuando usted dice, voy al culto, usted está literalmente diciendo, voy a la presencia de Dios por medio de la sangre del Cordero, donde puedo entrar, aunque soy defectuoso, Cristo Jesús me da acceso a su presencia. Qué precioso es entonces los servicios del Señor. Y por eso yo siempre he tenido un celo de las personas que no entienden lo que es un culto. Lo agarran como que si van a ir a la clínica, llegan a la hora que quieren, como quieren, con corazones defectuosos, pecadores. Entendamos que vamos a la presencia de Dios por medio del Cordero que fue inmolado. La gente dice, yo puedo alabar a Dios todos los otros días de la semana. Claro que sí, usted tiene comunión con Dios todos los otros días de la semana. Sin embargo, el culto religioso que Dios instituyó es una vez a la semana para entrar con Él. Usted no puede entrar
en comunión con Dios allá afuera. Es aquí donde nos dice que ya no estamos en Sinaí, aquel monte donde temblaba, sino estamos en Jerusalén, la celestial. Si usted entiende eso, entra con reverencia, y no solamente con reverencia, pero con fe, entendiendo que todo lo que usted hace, lo hace a través del nombre de Cristo Jesús. Si se viste bien, lo hace para Cristo Jesús. Si trae comida, lo hace para Cristo Jesús. Si va a limpiar, lo hace para Cristo Jesús. Si va a tocar, lo hace para Cristo Jesús. Si va a levantar la ofrenda, lo va a hacer para Cristo Jesús. Si va a dar su ofrenda, lo hace para Cristo Jesús. Si va a saludar a su hermano o su hermana y le va a decir Dios le bendiga, lo hace por Cristo Jesús. Entonces, cuando la gente, porque hay gente hipócrita que nos dice que pertenecen a la iglesia visible, entran con corazones no aptos para rendirle culto a Dios, entran sin fe, sin reverencia. Por eso nosotros cuando cantamos, usted debe de creer que está en la presencia de Dios. Por eso cuando usted está escuchando la prédica, usted debe de creer que es Dios hablando su vida. Por eso, cuando damos la bendición final, me canso en decirles, hermanos, levanten sus manos, reciban la bendición porque es bendición de parte de Dios. Usted ya debe de creer que es bendición de parte de Dios. Recíbala. Eso es entrar con fe. Ese es el sacrificio que Dios vio en Abel. Abel llevó lo mejor de él en un acuerdo pactal con Dios, sabiendo que él era un pecador y que para poderse acercar a Dios, él tenía que reconocer primero que era un pecador y necesitaba arrepentirse. Y solamente por medio de sangre hay remisión de pecados. Le ofreció lo mejor. No solamente le ofreció lo mejor, le ofreció lo que Dios le dijo que ofreciera. ¿Cómo y cuándo es que Dios le dijo a Abel que ofreciera animales? Se lo enseñó a su padre. Se lo enseñó a su padre. Y de ahí en adelante, todos los sacrificios deben de ser con sangre. Su sacrificio también es hecho con sangre, pero la sangre del cordero. Pero Caín entró sin fe y le dio a Dios lo que él quería. Por eso, estábamos viendo Hebreos 11, ahora veamos Hebreos 11:4. Rapidito Hebreos 11:4, porque ya nomás tengo media hora. Hebrews chapter 11, verse 4. Donde nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces Abel no ofreció lo que él quería, él ofreció lo que Dios habría prescrito. Escuchen esta porción de la Confesión de Fe, capítulo 22, versículo 1, donde dice, pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni a las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, de ninguna otra manera no preescrita en las Escrituras. Yo he escuchado tantas veces personas decir, pues yo alabo a Dios de mi manera, o a mi manera, o como yo pueda. Eso es una mentira del diablo. Nadie puede adorar a Dios a su propia manera. Dios es el quien dice cómo es que Él quiere ser adorado. Entonces no solamente mira a la persona, mira la ofrenda.
Caín entró sin fe. Sin fe. Porque si no había sangre, él no estaba arrepentido de su pecado. No había pecado por qué él arrepentirse de. Entonces, siguiendo adelante, Génesis 4, 6, 7, Genesis 4, 6, 7, or Genesis chapter 4, verse 6 and 7. Dice la escritura, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decidido tu semblante? ¿Y por qué ha decaído, tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Entonces aquí miramos que aún Caín, y sabemos cómo terminó la historia, Caín termina matando a su hermano. Pero aquí miramos que Dios todavía se acerca a Caín. Le dice, Caín, ¿por qué se ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Nosotros ya no tenemos que vivir en ese cuestionamiento. Si bien hicieres, no serás enaltecido. La benedicción en número 6, capítulo 6, versículo 26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nuestro rostro, aún decaído, no importa, porque el rostro de Jehová ya está sobre nosotros. Esto funciona para los que tienen fe en lo que se dice en la benedicción. Si alguien está viviendo una vida en derrota, en pecado, claro que esta benedicción son simples palabras para ellos. Es más, es condenación para ellos. Pero para aquellos que tienen fe en Dios, cuando Él dice, Jehová ponga en ti su rostro, te está diciendo, Jehová te dará la victoria. En Caín, su rostro estaba decaído, su semblante. Le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios todavía le advierte a Caín, el pecado está a la puerta. Y lo mismo que le dijo a su mamá, se lo dijo a él. ¿Qué es lo que le dijo a su mamá cuando la maldijo? Tu deseo será para con tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Escuche lo que le dijo Dios a Caín. A ti será su deseo del pecado y tú te enseñorearás de él. Le está diciendo, si no te arrepientes, tú vas a desear querer hacer el pecado, pero el pecado tomará posesión de ti. Tú, Caín, tú debes tomar posesión del pecado. Tú tienes que estar sobre el pecado. Tú lo tienes que dominar. You must dominate sin. Sin cannot be on you. Por eso dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Do not let sin reign in your mortal bodies. Do not obey them to the mode where you are listening to your temptations. When we are in Christ, we must dominate sin. And that's what God was telling Cain. You must dominate sin. But if you do not dominate sin, sin will dominate you. Y bien, miramos el primer homicidio, aún Caín escuchando la advertencia de Dios. El primer homicidio en la Escritura. Caín mata a su hermano Abel, pero escuche lo que dice el versículo 9 y 10 de Génesis 4. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, desde
la tierra. La tierra que ya está maldita por su padre, ahora está manchada de sangre de un inocente. Y por eso la sentencia de Caín, otra vez, es con la tierra. Su padre fue maldito en la tierra, ahora Caín es ahora aún más maldito en la tierra. Escuche lo que dice versículo 11 y 12. Ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Existen dos simientes, el simiente de la mujer y el simiente de la serpiente. Eva pensó que Caín era la simiente de la promesa, sin embargo, como nos dijo Juan, Caín es el maldito. Él es de la simiente de Satanás. No existe un por en medio. Hay muchas personas que dicen, es que esta persona no tiene a Dios, pero es buena. O es de Satanás, o es de Cristo. Caín es de Satanás. Y miramos que ahora todo lo que hará Caín, su simiente de él, es maldita. Él es el maldito. Y aún así, y esto es lo que está abriendo camino en nuestro entendimiento de lo que es el pacto noéico, aún Caín siendo de la simiente de la serpiente, Dios en su providencia le provee cuidado. Cuidado. Dice Génesis 4, 13 y 15, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso en Caín señal. Hasta allí. Jehová Dios le puso una señal a Caín. ¿Cuál era esa señal? Cualquiera que lo tocare, 7 veces será castigado. Aún Caín, siendo de la simiente de Satanás, Caín obtiene protección de Dios. Caín no es salvo. Caín es de Satanás. ¿Por qué Dios le dará protección? Esta protección se conoce como gracia común. This protection is called common grace. Sinners don't deserve grace from God, but even God shows them grace. How? With a special grace that's called common grace, where He protects sinners even from themselves. Dios protege a los pecadores y les provee por ellos, y esta gracia se llama gracia común. Esto es la gracia que miraremos en el pacto noéico. Pero aquí ya estamos viendo dos simientes. Y de aquí en adelante ahora ya vamos a mirar estas genealogías. Y hay muchas personas que les aburre genealogías. No nos deben de aburrir genealogías, porque estos son nuestros padres. Teológicamente hablando, estos son nuestros padres. So we should pay attention to these genealogies, because these are our fathers. But when we're speaking of Cain, his genealogy is the descendants of Satan, of the serpent. Hablando de Caín, su descendencia es la descendencia de Satanás. Usted puede decir, no pertenezco a esa descendencia. Si usted cree en Cristo Jesús, no pertenece a esa descendencia. Pero solamente Dios conoce su corazón, ¿verdad? Por eso yo digo que hay hijos del diablo. Y la gente se ofende porque digo que hay hijos del diablo. Pero hay hijos del diablo. Hablando de hijos del diablo, dice versículo 16, y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, donde dice, al oriente del Edén. Caín ya estaba afuera del Edén, y Dios todavía lo expulsa más afuera. Tiene que caminar ahora más al oriente. Esto nos enseña la depravación del pecado del hombre.
El hombre es enemigo de Dios, está lejos de su presencia. Qué terrible es ser enemigos de Dios. Y dice versículo 17, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio luz a Enoc. Ahora, este Enoc no es el mismo Enoc de la descendencia de Set. Este es otro Enoc. Dice, Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Aquí otra vez estamos viendo el pecado del hombre, el orgullo del hombre. Desde el principio, Dios siempre ha sido el centro del hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios en todo y disfrutar de Él para siempre. Pero el orgullo de Caín, porque él es hijo de Satanás, en vez de centrar su adoración a Dios, en su orgullo nombra la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Entonces aquí lo que estamos viendo es ya civilización. Ya estamos viendo que ya hay cultura sin santidad. Organización sin obediencia a Dios. Esta liturgia o este orden es entonces lo que nos enseña que Caín es de la simiente de la serpiente, de Satanás. Y sigamos adelante. Escuche lo que dice el versículo 23 y 24 acerca de los hijos de Caín. Dice, y dijo Lamec, ahora, otra vez, hay otro Lamec de la descendencia de Set. Este Lamec es diferente. Lo que quiero que ustedes noten es que este Lamec es el séptimo hijo de Caín. Bueno, el séptimo de su descendencia, pues. El séptimo de su descendencia. Él es el número 7. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Escuche la depravación de este hombre. Esta es la primera vez que miramos poligamia en la escritura. This is the first time we see polygamy in scripture. A man named Lamec. And he killed someone. Y este Lamec mató a alguien. Y en su orgullo dijo, si alguien me toca a mí, si alguien se atreve a tocarme a mí, igual como mi padre, que si alguien se atrevía a tocarlo a él, 7 veces su sangre será vengada, a mí 70 veces será vengada mi sangre. Escuche la depravación del hombre, la simiente de Satanás. Sí. Entonces, aquí es donde estamos viendo lo que dijo San Agustín de Hipona, las dos ciudades que miraremos que será el conflicto de toda la historia. ¿Cuál es la promesa otra vez? La promesa. ¿Cuál es la promesa? Que de la mujer, la simiente de la mujer, vencerá a la serpiente. Y ahora miramos a la otra simiente, la simiente de la mujer. Seguimos ahora en Génesis 4, 25, 26. Y conoció de nuevo a su mujer, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Entonces de allí, de la simiente de la mujer, miramos esto, que empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y de qué
Todos ellos estaban esperando la promesa de la mujer, que uno de ellos, de la simiente de la mujer, les dará victoria a ellos. Su nombre, Sed, de él, representa sustituido o puesto. Replacement. Substitution. That's what Seth, the name of Seth means. Because he's a substitute for Abel, the one that Cain killed. Aquí miramos que Seth es vicario. Él es un suplente visible. Usted cuando escucha, ¿cómo se le llama aquel hombre, el anticristo que está sentado allá en Roma? El vicario de Cristo. ¿Sabe lo que significa el vicario de Cristo? El suplente de Cristo. Por eso nuestra confesión declara que Él es el anticristo. Él es el espíritu del anticristo. Entonces, en Seth, el vicario de Abel, empezamos a ver sustitución sacrificial. Uno tiene que tomar el lugar de otro. Sangre inocente fue derramada y sustituyó a su hermano. Están conectando ahora lo que esto significa a nosotros tipológicamente. Seth is the substitute sacrificial lamb for his brother Abel. That is where the typology, we're seeing the parallelism with Christ and all of these figures. Todos ellos entonces empezaron a predicar en memoria de la esperanza de la promesa. ¿Cómo? Por los medios de los nombres, por las personas. Vayamos ahora a Génesis 5, 1 y 2. Ya acabamos Génesis 4. Genesis chapter 5, verse 1 and 2. Dice la Escritura, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra lo creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en el que fueron creados. ¿Qué significa Adán? Ser viviente o raza humana, raza humana. Y no es todo el tiempo que miramos que Dios o que Moisés habla acerca de la imagen, del imago de él en el hombre. Pero aquí Moisés diciendo que ellos son la semejanza de Dios, la imagen de Dios, es que está Moisés diciendo, estos son los de la promesa. Estos son los de la promesa. Entonces aquí empezamos a ver lo que conocemos como un Toledot. Un Toledot, que es un Toledot, libro de generaciones. En Génesis, solamente en Génesis, ¿cuántos capítulos hay en Génesis? ¿Cuántos? 51, 52, ¿cuántos hay? Ya me confundieron. ¿50? Solamente en estos 50 capítulos miramos que Moisés habla 10 diferentes veces de 10 genealogías. Eso no le da a entender a usted que las genealogías entonces son sumamente importantes. Sí, ¿verdad? ¿Por qué son importantes? Porque están esperando la promesa. Están esperando la promesa. Pero aquí vamos a mirar un paralelismo o un estribillo. Vamos a mirar que estos de la promesa o de la simiente nacen, engendran hijos y mueren. Y habla de todos ellos de esa manera, excepto de dos. Nacen, dice, y luego mueren. Vayan conmigo a Génesis 5:5 y vamos a empezar a ver esto. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos
815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue 905 años y murió. Entonces aquí estamos viendo este paralelo. ¿Cuál es el paralelo? Que el pacto de obras, la sanción del pacto de obras, sigue en pie. El día que comas de este árbol ciertamente morirás, y todos en Adán mueren. Pero luego miramos a dos. Miramos a dos aquí que no mueren. Pero estos que murieron, ¿qué significa esto para nosotros? Los que no murieron. Regresen conmigo a Hebreos otra vez 11. Hebreos 11, 13. Go with me to Hebrews chapter 11, verse 13. Dice la Escritura, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y luego dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces estos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Porque esto demuestra que son peregrinos en esta tierra. Eso es lo que Moisés nos está enseñando, nos está catequizando en esto. Polvo eres y al polvo volverás. Aunque todavía son imagen de Dios, tienen que morir. Excepto dos. Rapidito, Génesis 5, 21, 24, Genesis 5, 21, 24, lo voy a leer porque me voy a adelantar. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Y usted cuando escuche que alguien camina con Dios, no significa que es perfecto, no significa que es justo. Que es justo. Esto lo miramos en todo. Cuando Dios se le aparece a Abraham, le dice, Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Y también dice que Noé caminó con Dios. Entonces aquí hay algo diferente de este hombre Enoc. Dice, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Note esto. El séptimo de la descendencia de Caín era Lamec. Lamec, el adúltero, el homicida. Y el séptimo de la descendencia de la mujer, Enoc. Enoc. ¿Qué es lo que nos está enseñando Moisés o catequizando aquí? Que Dios es el quien puede dictar la muerte. Que hay esperanza en el Evangelio, en la promesa que Él dejó. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. El séptimo y el séptimo. Ahora, seguimos adelante. Hebreos 11, 5, 6. Hebreos 11, 5, 6. Están viendo que Hebreos 11 es muy importante para entender teología pactual, genealogía. Dice Hebreos 11, 5, 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin ¿qué? Fe. ¿Qué fe tenía Enoc? En la promesa. Es imposible agradar a Dios. Regresando a Génesis, dice Génesis 5:27, y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió.
Y luego nos dice el 28-29. Vivió Lamec, este es el otro Lamec, no el Lamec de la descendencia de Caín, el Lamec de la descendencia de Set. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre, Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de ¿qué? De la tierra que Jehová maldijo. ¿No ve usted cómo Dios encierra toda la escritura? Adán maldice la tierra, Caín aún más la maldice, pero dice Lamec, en mi hijo, en Noé, habrá alivio, descanso. Ese es el nombre de Noé, ese es lo que Noé, su nombre significa, alivio, descanso o reposo. Ahora, usted y yo ya conocemos la historia de Noé. ¿Cómo es que hay alivio o descanso de la tierra? No dice de todos los hombres, de la tierra. ¿Por qué el descanso de la tierra? ¿Qué es lo que vio Dios en la tierra en los días de Noé? Que la maldad de los hombres era de tal gran manera. Entonces Noé, para traer alivio y reposo a la tierra, Dios tiene que desconstruir para poder reconstruir. Ahora no vamos a entrar mucho todavía ahí, eso es solamente un aperitivo, pero exactamente lo que Dios hace en Génesis 1, lo invierte en la destrucción del mundo. Él abre los abismos, une las aguas. En Génesis 1 los separa y aquí los une para destruir el mundo, para traer alivio. Pero en Noé, estos de la descendencia, Lamec, será nuestro reposo. Será nuestro reposo. Entonces, mis hermanos, ellos no habían visto la promesa. Acuérdense, vivieron y murieron, vivieron y murieron, vivieron y murieron. No habían visto la promesa, sin embargo tenían fe que iba a llegar la promesa. Y miramos que la promesa se empieza a revelar más en Noé. Por eso regresemos a Hebreos 11, 1, 2 y 3, lo que leímos al principio. Voy rapidito. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso hasta lo tienen de memoria. Porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo quiero pasar allí, y les dije que iba a pasar 10 minutos, pero es muy importante. Hebreos 11 es uno de los capítulos más mal interpretados, especialmente el versículo 1 de casi toda la Escritura. Es igual como Mateo 18, 20, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. ¿En dónde lo usan? Cuando miran que hay poca asistencia, separa aquí póngale el nombre que usted quiera ponerle y dice, pues no somos muchos, pero donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. Mientras que Mateo 18 está hablando de la disciplina de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas, repréndelo. Si aún él sigue pecando, lleva 2 o 3 testigos, repréndelo. Y si aún no se arrepiente, llévalo con la iglesia. Y si no se arrepiente, sácalo de la iglesia. Tenlo por gentil, por inconverso. Porque todo lo que atares en los cielos será atado aquí en la tierra. Porque donde hay 2 o 3 en mi nombre, congregados, allí estoy yo, dijo Jesús. Lo que él está diciendo es, donde la iglesia se pone en acuerdo y ejerce disciplina, es yo mismo poniendo disciplina. Todo lo que ustedes hagan aquí en la tierra, yo lo ataré en los cielos. ¿Qué tal otro? Filipenses 4, 13. ¿Qué dice Filipenses 4, 13?
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aquí lo usamos como motivación para hacer ejercicio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando el apóstol Pablo está escribiendo en Filipenses 4, él está hablando de que las personas están descontentas, desanimadas. Y él les dice, si hay algo, si hay un consuelo de amor, pónganlo en Cristo. Todo lo pueden en Cristo, que Él los fortalece. Él no te está dando motivación, Él te está diciendo, pase lo que pase, Cristo es el que te da la victoria. Otro más, Juan 3:16. ¿Cómo va Juan 3:16? Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se muera, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que la gente lo toma? Toda persona que ha existido siempre, Jesús murió por ella. Mientras que dice la Escritura, todo aquel creyendo en Él. ¿Cuál es el contexto? Los que ven la serpiente de bronce. Los que no vieron y creyeron que Dios los iba a sanar, no fueron sanados en ese día. Entonces todo aquel que cree por quien Cristo muere, por quien entrega su vida. Estos son textos muy mal interpretados y Hebreos 11:1 es uno de ellos. ¿Cómo es que usan Hebreos 11:1? Si estás enfermo, si no tienes un familiar que todavía no se ha entregado a Cristo, ten fe, porque la fe es la certeza de la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Mientras que todo el texto está hablando de la genealogía de la mujer. Está hablando de los antiguos que no vieron la promesa, pero tenían fe en ella. Por eso, mis hermanos, y voy a ser muy claro en este punto, el hermano Chris no quiere escuchar a ninguno de ustedes malinterpretar Hebreos 11:1 de aquí en adelante. Si no, los excomunicamos. Es más, Mateo 18, Filipenses 4, Juan 3:16, de aquí en adelante no se pueden malinterpretar. Dios no te está dando motivación. El punto de la Escritura no es darte motivación, el punto de la Escritura es apuntarte a Cristo Jesús. Y esto es lo que la promesa estaba haciendo, apuntarlos a Cristo Jesús. ¿En dónde está esa promesa? Dijo el papá de Noé, que se llama Lamec. Todavía no la vemos, pero la fe es la certeza. Sí, ya se lo saben de memoria, ahora díganlo correctamente. La fe es... muy bien. Porque ellos no vieron, pero su fe les fue contada por justicia. Desde el principio, el único método de salvación es fe en la promesa, quien se establece en Cristo Jesús. Eso fue lo primero que leímos en la confesión. Desde el inicio, la promesa en Cristo Jesús fue revelada. Y de ahí en adelante, como dice otra vez, no hay otro nombre por el cual puedan los hombres ser salvos, sino, dígalo con más certeza, por el nombre de Cristo Jesús. Entonces, de aquí en adelante, eso es lo que vamos a mirar. Dos simientes y la promesa que todavía se espera, la promesa de la mujer, la promesa del Cristo. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te damos la honra y te damos la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú